Ya. Buenas a todos. El día de hoy lo que vamos a ver es fundamentos de sistema de generación por segunda vez. Entonces, antes de continuar, se repasa cómo funcionan las principales tecnologías que son por turbina, fotovoltaica y combustión interna. Principalmente, es que tuviste la instrucción, tengo que verla de nuevo, pero la voy a hacer modo FF. Pregunta, ¿alguna duda con la parte de fundamento electromagnético o vamos directo a... Ya. Todos aquí saben que es por variación de flujo magnético que produjo corriente. Bien. Entonces, aquí también se puede hacer a través de viento que rota y me hace girar una turbina que después va al sistema de transmisión y distribución eléctrica. Y aquí muestra que se puede hacer a través de conversión de energía cinética a energía eléctrica. Y ahí está la que me preguntaba nuestro compadre que se fue, que ahí están las distintas tipos de turbinas. Y los fluidos incluyen agua, aire, vapor o gases de combustión. Las turbinas son para generar y se emplean en motores y sistemas de propulsión. Y ahí se muestran distintos tipos de turbinas, según qué perfil de potencia quiero y qué velocidades de caudal manejo. Esos maravillosos paneles que me gustan cantarlo verlo hoy día, pero si terminamos bien la parte uno pasamos al tiro a la parte 2. Entonces, generalmente son agrupaciones de paneles solares que tú lo puedes conectar en serie en paralelo según tus necesidades y tienes que estar conectado a cierto sistema para poder entregar la energía que tú necesitas. Es decir, tiene que haber un sistema de carga, un inversor y por lo menos tiene que tener un sistema de almacenamiento y una batería. Así que tú no usas la energía al momento. Hay dos formas de generar energía solar, o en la misma placa y otra forma que es a través de plantas concentradoras de energía solar, que lo que hace es que el sol incide sobre paneles reflectantes que impactan en una superficie que hacen calentar un líquido que hierve, que genera un vapor y ese vapor mueve una turbina. Lo que acabo de decir. Eso se llama CCP. Va a decir, ¿por qué citamos en español? Es Concentrated Solar Power, CCP. Siempre le dejo como la sigla al profe para que se oriente, que sepa que estés. Y combustión interna pasa a combustible, compresión, ignición, liberación, movimiento. Fórmulas muy útiles para sacar tensiones instantáneas, literalmente para sacar 2pi, flujo, área. Lo que hace es que el flujo atraviesa un área y esa puede estar orientada en algún ángulo determinado, porque el flujo puede atravesar en forma horizontal o con algún ángulo determinado y ahí está la expresión directa. Es la forma más simple y directa. Después hay un ejemplo utilizando este cálculo de voltaje instantáneo. Literalmente las fórmulas son llegar y usar, no hay mayor ciencia. Y después el voltaje máximo siempre se logra cuando el ángulo es 90 grados, porque me da el seno 91, y tengo la generación de tensión máxima. Si se dan cuenta acá, este curso es bien simple, es fórmula, datos, reemplazo. Ahora ya no está la barrera del inglés, así que las pruebas no van a tener esa dificultad adicional, porque tenían que contestar la respuesta de argumento y cálculo en inglés. Ahora no, en español. Sí, yo tuve que dar las pruebas en inglés, escribir en inglés, ya. Esto es lo más difícil, dividir por rayo de 2, extremadamente difícil. Que no se le olvide siempre que el valor eficaz, como aquí estamos trabajando con algo que va a ser sinusoidal, es valor máximo partido del rayo de 2. Y la fórmula ya está determinada. Y ese factor que usted usaba o que le da el profe, me acuerdo del laboratorio eléctrico, el profe Renecito, 444, sale del 2pi dividido en radio de 2, que relaciona tanto la densidad como la intensidad de campo y con eso obtenía cuánto
voltaje se salía a la salida de algo magnético, bien corto. Mismo ejemplo en que te dan los datos y se reemplaza. Tú la frecuencia no la puedes trabajar directamente en RPM, tenés que trabajarla en radianes por segundo. Aquí lo hacen n por p partido de 120, pero nosotros lo hacemos a lo clásico, dividido en 60 con los pares polos. Oiga, me encantaría preguntar en esto en potencia, pero jamás lo van a hacer. Tome un 200, encuéntrame el RMS. Maravillosa pregunta. 141, listo. Oye. Después me preguntan, ¿cuál es el voltaje de línea? Si yo tengo el voltaje de fase en RMS, ¿qué tengo que hacer? Por raya 3. Listo. Después te muestra cuándo son las conexiones en delta y en estrella. Entonces, lo que tengo que hacer es cuando tengo estrella, multiplicar por raíz de 3 para tener el voltaje de línea. Y si estoy en delta, ya está, semi-directo, porque estoy conectando entre fases. Después muestran la ventaja de la generación de energía eléctrica: calefacción, refri, iluminación, motores, automatización, pega, lo que más queremos nosotros, pega, trabajo, lucas, dinero. La demanda de energía, le dejé el título ahí para que lo relacione. Entonces veo los consumos y obtengo cuánto necesito. Entonces, la energía, ¿qué es? Potencia por tiempo, nada más. Entonces, si yo tengo foco de 10 watts encendido por 10 horas, ¿cuánto sería mi consumo? Lucas, 10%. Y así para obtener según el consumo que yo necesite. Y aquí me pidió principalmente que me detuviera porque tenía que explicar la parte que se va a preguntar en la prueba, que son las curvas de carga. La curva de carga es cómo se comporta la carga a lo largo de un determinado periodo de tiempo. En este caso, y para la prueba, el periodo de tiempo es 24 horas. 24 horas. Si le ponen otro tiempo, tienen que fijarse en el gráfico hasta dónde llega el tiempo. Digo que le podrían colocar semanas, meses o años. Entonces, aquí muestra para cada instante de tiempo cuánto consume. Corto. Si yo quiero saber cuánta energía consumí en todo el intervalo de tiempo, ¿qué hay que hacer? El área. Energía total consumida. Listo. Se puede sacar un montón de cosas dependiendo de lo que me dé el ejercicio. Por ejemplo, factor de uso de planta, capacidad instalada, capacidad libre, pero todo depende de los datos que el problema me dé. En este caso solo me muestra la curva de carga. También podría obtener la curva de demanda. ¿Cuál es la diferencia entre la curva de carga y la curva de demanda? En que la curva de demanda me da en orden decreciente cuánto aporta cada carga a lo largo del mismo intervalo de tiempo, estudiado en la curva de carga. Siguiente. Oh, a eso me refería con que estén atentos porque ahí puede variar por tiempo, día, mensual o anual. No más de un año le van a colocar, pero siempre va a ser generalmente 24 horas. Y aquí a continuación, la curva de la duración de carga, ahí se muestra en orden decreciente cómo está la carga a lo largo de un periodo de 24 horas. Entonces, por ejemplo, la carga uno que antes estaba, vamos a ponerlo acá, que se ve mucho mejor, que estaba entre 18 y 16 horas, acá se coloca primero porque es la que más consume en dicho periodo de tiempo. Y a medida que transcurre el tiempo, voy colocando todas las cargas decrecientes hasta completar el perfil de 24 horas del consumo. Perfecto, muy bien. Sí, es la misma carga, solamente que ahí ordeno una en función de potencias decrecientes y otra ordeno en función en qué tiempo consume la carga. Característica de la curva de carga. La demanda de electricidad depende de varias cosas, de población de consumidores, nivel de desarrollo, tipo de consumidor. Esto me recuerda a distribución estacionalidad, que se dividía en cuatro tipos.
Pero acá las curvas no son como las que se ven en temas especializados de seminario en que tienen muchos factores aleatorios, ¿no? Acá solamente se fijan en un periodo de tiempo y siempre van a ser líneas rectas constantes o cero. Aquí viene la parte que es hacerse el formulario porque son muchas fórmulas. Cortas, pero son muchas. Primero ya lo vimos, área, chao. Ya vimos la carga máxima, potencia máxima. La carga media es la potencia media consumida en un intervalo de tiempo. Entonces ya en el primer gráfico vimos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ni un problema con eso. La segunda es el factor de carga y me dice la relación entre la carga promedio que estoy trabajando y la carga máxima. Entonces yo calculo mi valor medio y lo digo por el valor más alto de carga que yo esté utilizando en mi perfil de 24 horas, 30 días, un año, etcétera. Capacidad instalada de la planta es la potencia máxima que se puede producir en la central eléctrica. Normalmente, esto es un dato, normalmente le dicen cuánto es la capacidad instalada, pero puede pasar que no les den el dato y para eso le tendrían que dar la capacidad de reserva. ¿Cuál sería la capacidad de reserva? Capacidad instalada menos demanda máxima. Y la demanda máxima es un dato que ya está en el gráfico y se determina directamente. Entonces, si no tienen un dato, pueden ir a los otros parámetros para calcularlo. Factor de capacidad de la central. Al igual, muy parecido al otro, que es la división entre la, como se dice, carga media, pero ahora no es con respecto a la carga máxima, sino a la capacidad instalada. Entonces ahí me da una medida de qué tanto estoy yo usando la planta. Porque, por ejemplo, si yo mi carga media fuera igual a mi carga máxima durante todo el periodo, entonces mi factor sería uno, porque estoy usando a plena capacidad la planta. Si alguno estuvo en distribución, esto es como el capítulo de carga en que te llenan un montón de divisiones, sí, es lo mismo. Mucho texto ya. Si la demanda, bueno, acabo de mencionarlo, factor de utilización de la central. Entonces, ustedes si tienen la capacidad máxima y la carga máxima, lo dividen. ¿Cuánto es su carga máxima? Dividido en capacidad máxima. Y ahí veo qué tanto estoy usando de la planta en un factor de 0 a 1. Y el factor de uso, que es un poquito más largo, mm, es una regla. Es que tanta energía tengo dividido en mi capacidad instalada por un número de horas de funcionamiento. Estén atentos porque ahí dice algo. Horas de funcionamiento. Va a haber una situación en que la planta va a estar parada. Entonces tienen que fijarse en cuándo está parada para colocar la hora de funcionamiento. Creo que lo mostré la semana pasada para los que vinieron. Que había mostrado un ejercicio que había una planta que estaba detenida una cantidad exagerada de horas. Y ahí me cambiaban los factores. Y ahí muestra el tiempo si es día y si es un mes. Y hay más factores. Sí. Factor de diversidad. Sumo todas las demandas máximas individuales, todas, toditas, y lo divido por la demanda máxima. ¿Qué me quiere indicar el factor de diversidad? Así como si yo viera un número. ¿Qué pasa si el factor de diversidad es muy chico? Significa que mi demanda está muy dispersa respecto a la máxima, porque tendría demandas muy pequeñas comparadas con una demanda muy grande en un periodo acotado de tiempo. Ya. Ahora no, problema estilo prueba, puede ser esta pregunta o la que viene, que mezcla dos tablas. A mí me tocó de dos tablas. Se hacen igual.
pero con el uno te pueden preguntar muchas más cosas, en la otra te pueden preguntar factor de diversidad nomás. Con dos tablas te puedo hacer una pregunta, una, que es el factor de diversidad, y te daría dibujar el perfil completo de las cargas combinadas. Pero si el profe quiere hacerle más preguntas, le va a colocar una planta, pero le va a preguntar los dos factores, toditos. Entonces aquí está una, entonces ya voy notando que en mi plantita hay un periodo de funcionamiento que no funciona un buen rato, porque hay una que desde las 5 de la mañana a 6 de la tarde en que no está haciendo nada. Entonces eso me va a afectar uno de los factores. Me pide factor de carga, capacidad de reserva, factor de capacidad de planta, utilización y uso. Entonces, acá tengo que primero graficar para ver cómo se comporta mi curva de carga y mi curva de demanda. Mi curva de carga sería como una recta pequeñita, está muerto, después sube, sube un poquito más y baja, y la otra iría de más a menos. Curva diaria y curva de duración. Entonces, ¿dónde es más fácil calcular el área? En la segunda, porque está todo ordenado. Porque tengo el tiempo total y lo divido por la cantidad de área. Esto van a tener que hacer en la prueba. Literalmente, exactamente esto. Todos estos cálculos. Yo tengo capacidad instalada, carga máxima, igual demanda máxima, 900. En 900 sí, valor máximo, gráfico. Y entonces ya tengo un cálculo que me va a dar 0,9, que es el factor de... Me estoy adelantando, que es el factor de utilización de planta. Pero vamos en orden ya. Carga media, área, dividido el número de horas. Pero acá no es el número de horas efectivas del uso de la planta, sino número de horas del periodo en que se tomó la muestra. En este caso son 24 horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? 900 por 2, después tengo que hacer 800 por 1, 400 por 3, y después tendría que ser 100 por 5, y ahí iría obteniendo el valor de mi carga media. Ahí, si yo quisiera saber cuánta potencia estoy trabajando, sería 500 más 800 más 1008 más 1002. Y me da 4300 kilowatt hora. 4003, está ahí puesto. Igual para comprobar. Y ahí tengo la carga media. Y ya con eso puedo sacar dos factores al tiro. Factor de carga. Carga media dividido en carga máxima. Mi carga media, valor calculado, carga máxima 900. Primer dato del gráfico. 0,1999. Maravilloso. Capacidad de reserva. Lo que uso menos lo máximo. Entonces me da lo que me sobra. Entonces, ¿cuánto tengo lucas y cuánto el máximo 900? ¿Cuánto me sobra margen? Tengo 100. Factor de capacidad de la planta. Demanda promedio. Pues sí, pero eso es demanda media, así como divido capacidad instalada. Entonces divido mi valor medio por mi capacidad máxima. Cero, me da como 0,17 de algo. Ahí está. Factor de utilización de planta, máximo dividido en capacidad, 90%. Factor de uso de la planta, tengo que encontrar cuánta energía produje, 4300, listo. Capacidad de la planta, ¿cuánto es? No sé, Luca, me lo dice el ejercicio. ¿Y cuántas horas trabaja? ¿No ves? ¿No ves que en este problema hay que tener cuidado porque aquí dice número de horas? Así nomás, por fórmula. ¿Y aquí cuántas horas puso? No puso 24, puso 11. Entonces tienen que fijarse que en el factor de uso de planta, el mismo nombre lo dice. Uso de planta. Ah, dime, dígame. Ok. Yeah, at the end of the class, I do the QR to Okay, take care. Okay. to verify. To verify. Well, you need this? See Just what QR. see, when I end this explanation, I do the assistance. I take the assistance. Ahí. Bueno,
Aquí, ya. ¿Alguna duda con todos esos cálculos que hay que hacer? Son puras divisiones, no mucho. Es que cuando tú estás trabajando con el factor de uso de planta, el nombre lo mismo lo dice, uso de planta. Entonces tienes que ver las horas en que la planta está trabajando. Entonces, si voy al gráfico que está atrás, ¿cuántas horas está trabajando la planta? 11. Por eso son 11 horas. Distinto a cuando tú calculas el valor medio de la energía consumida, que sería el área total de la gráfica dividido por el periodo en que se estudia, que son 24 horas. Sí, puede ser mientras sea periódico, sea días, horas, meses, años. En la siguiente pregunta me dan demanda máxima y me dan ahora los factores. Entonces me van a pedir las otras cosas para despejar, ya sea energía, capacidad, número de horas y cuánta energía podía entregar la planta. Entonces, para encontrar la energía diaria producida, yo tengo que usar el factor de carga, que son división de dos cosas, carga media y carga máxima. ¿Y qué tengo yo? Máxima, 20 datos. Entonces tengo 20 por ¿cuánto? 0,6. Y entonces, ¿cuánto sería la carga media? 12 mega. Ya tengo la carga media y eso ya me da la posibilidad de calcular los otros factores directamente si quisiera, pero vamos a hacerlo en forma más simplificada. Entonces, la carga media me piden cuánto es el área, o sea, la energía total, potencia, dividido el número de horas. Entonces, acá, en media, lo que vamos a trabajar, a menos que el enunciado diga otra cosa, son 24 horas. Si le dice otra cosa, el enunciado le va a decir mes, año, algún periodo, datos. Entonces, ¿qué necesito para encontrar mi energía diaria producida? Mi carga media por el número de horas. Y ya tengo mi carga media, la saqué al principio, son 12. ¿Cuánto tiempo funciona de muestreo? 24. Entonces sería 24 por 12. 240 más 48. 288 menos. Entonces, este asignatura no les va a pedir cálculos complejos, pero le va a pedir que hacer varias cositas cortitas. Después, para encontrar la capacidad de reserva, que simplemente tienen que restar la demanda máxima menos la capacidad instalada menos la demanda máxima. Entonces ahí le da 5 megas. Y ahí ustedes tienen su formulario y ustedes van despejando cada elemento que van necesitando según los datos que tengan. El más importante de despejar es, uno, la demanda media, capacidad instalada, demanda máxima y los distintos factores, que con eso ustedes se van moviendo. Dejen al último el factor de funcionamiento de planta porque se le pierden cosas. Le pide tener cuánta demanda promedio tienen, cuánto tiempo funciona, cuánta capacidad instalada tienen y el periodo. Le piden cuatro cosas. Déjala para el final eso. ¿Tengo la demanda promedio? Sí, lo primero que sacó. ¿Cuánto tiempo funciona la planta? 24 horas total, el periodo de muestreo. ¿Cuánto es mi capacidad instalada? Máximo 25. ¿Y cuánto este periodo de funcionamiento? Me lo dicen. En este caso, bien cortito. Entonces ahí despejo mis horas de que funciona la planta, 14 horas, porque tengo todos los demás datos. ¿Cuál es el máximo de energía que puede entregar la planta? Tenéis que ver la capacidad instalada y multiplicarla por todo el tiempo de funcionamiento, que son 24 horas. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima en este ejercicio? 25 megawatts. ¿Cuántas horas tengo? 24. Máximo 25 por 24 megawatt hora. Si queréis pasarlo a kilowatts, libertad tuya, pero ya con megawatt está joya. Dos tablas. Pregunta, ¿yo puedo sacar un factor de diversidad de dos tablas por separado? Por separado.
Tengo que hacerlo juntos, porque tengo que ver todo el sistema como si fuera una planta única. Entonces, el problema de este ejercicio es que tengo plantas que funcionan en distintos, y la misma planta, dos plantas distintas, pero que funcionan en distintos intervalos de tiempo, generando distintos niveles de potencia. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para esto? Es sumar los efectos de la planta, generar una planta C, pero que los intervalos de tiempo sean en los cuales funcionen simultáneamente a la misma hora la planta A y la planta B. Ejemplo, de medianoche a 9 dice de medianoche a 8. Entonces me conviene hacer intervalos de medianoche a 8 y de 8 a 9. Y así lo repito hasta completar las 24 horas de funcionamiento. Una vez hecho eso, se suman las demandas individuales para esos intervalos que están normalizados y se obtiene la demanda más de cada uno sumadas como planta única. Bueno, literalmente me preguntan cuál es el factor de diversidad, lo único que puedo preguntar acá. Entonces yo necesito encontrar cuáles son las demandas más altas individuales y la demanda como conjunto máximo. Y la individual es facilita, ya la encuentro al tiro. Son 5 lucas y 5 lucas, pero necesito ver cómo es el valor más alto como conjunto. Si yo lo hiciera así bien chamulladamente al ojo, yo vería entre 9 y mediodía y vería el otro de 8 a 1 y lo ajustaría también entre 9 y mediodía. Y eso me daría los 7.000 como 7.500 más o menos. Veamos si es así. Entonces aquí está estandarizado todas las horas y se puede observar que la demanda combinada máxima de las regiones sumadas me da 7.500 y tendría 5.000 demanda máxima en cada región en forma individual. Entonces, ¿qué quedaría como factor de diversidad? Somos los valores máximos dividido por el valor de la región combinada. Entonces me da 4 tercios o 10.000 dividido en 7.500. 1.3 periódico. Después mencionan por qué la demanda eléctrica es importante, permite dimensionamiento adecuado y cuando se pone en funcionamiento determinadas unidades en cierto tiempo. Los que estuvieron en el mercado saben qué pasa si no se activa la central en cierto instante de tiempo. Problemas de flujo, falla general del sistema, entra a planta de emergencia, se multiplica por 500 tu costo de energía base y tienes que pagar 5.000 por 5.000 megawatt por hora, en vez de pagar la tarifa normal de energía. La precio para mercado, esto es generación de energía limpia. Ahí le muestran los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y que cómo afectan los gases invernaderos, cerrando, que el calor no pase para afuera de la atmósfera, se eleva las temperaturas, efecto indeseable. Muestra literalmente un invernadero en vez de la Tierra, pero bueno, igual se entiende, efecto invernadero. Fuente de emisión de carbono, principalmente combustibles fósiles, que son petróleo, carbón y gas natural, porque ahí generalmente, ¿qué hago? Uso combustibles para calentar agüita, agüita vaporcito, vaporcito mueve turbina de vapor. ¿Cuál es la idea? Es que haya energía muy limpiecita para que no emita estos gases indeseables y dentro de las cuales está la hidroeléctrica, la eólica, la solar, etcétera, biomotriz, biomasa, entre otras. Por eso está el etcétera. Esto en resumen es el equivalente a la unidad uno que vimos la semana pasada. ¿Sí? No es largo, es cortito. Y como la promesa, lo prometido es duda, lo prometido es deuda. Voy a pasar a asistencia ahora. Sí, voy a así, porque necesitan que guardar esto. Así que, stop.